Y empezamos este webinar en el que me gustaría explicaros cómo hemos hecho los atributos invertibles de un Darwin para que, desde el punto de vista de un inversor, sobre todo el destinatario de la presentación de hoy es principalmente inversor, sea capaz de usar las muchas herramientas que, como veréis, ponemos a vuestra disposición. En el interfaz tenéis la opción de hacer preguntas. Si hay cosas que no vamos explicando bien, pues os metéis sin problemas, y si las puedo explicar sobre la marcha, pues fenomenal. Y si no, pues al final de la sesión he reservado un turno de ruegos y preguntas para que nadie se quede con nada en el tintero de temas relacionados con este webinar o más bien generales de DarwinX. Así que sin más, empezamos con la agenda de la presentación de hoy. Antes de meternos en materia, me gustaría explicaros el porqué de los atributos invertibles para que entendáis que son una parte más del engranaje de, por un lado, la visión de DarwinX y, por otro lado, el alineamiento de incentivos que genera el modelo de negocio que tenemos sin conflicto, por no operar nunca contra los clientes. Luego ya entraremos en materia de la filosofía de lo que es la herramienta. El objetivo es, obviamente, cómo distinguir a un trader bueno de uno consistente que está en un buen momento, importante, de un trader que solo ha tenido suerte. O sea, esos son los dos temas. Uno, identificar la habilidad, y luego, dentro de que ya hemos identificado a aquellos que tienen habilidad, comprarles en el momento en el que el mercado va a su favor, porque no todas las estrategias funcionan igual de bien en todas las fases de mercado. Ya entraremos en materia en los 12 atributos, que no voy a entrar a analizar en detalle, súper detalle, pero sí que tocaremos la filosofía de cada uno de ellos. Y después me gustaría cerrar con un posible uso práctico de cómo confeccionar y gestionar una cartera de Darwin, si me gustaría obtener vuestra opinión sobre si lo veis un proceso viable. Bien, entonces empezamos con los atributos invertibles. ¿Por qué? ¿Por qué hemos hecho esos atributos invertibles? Bueno, por un lado está de perogrullo, ¿no? El número de traders independientes en el mundo no hace más que crecer. O sea, se estima que crece en entornos de entre el 10 y el 15% anual. Y la estimación que hay también es que hay hasta 6 millones de personas a nivel mundial que hacen 10 o más operaciones en activos líquidos al mes. O sea, estamos hablando de una población, pues, de 6 millones de traders profesionales o semiprofesionales, de los cuales, pues, solo decenas de miles operan en instituciones, y de esos, pues, a muy pocos tenemos acceso de forma directa, ¿no? O sea, lo que hay aquí es un gran activo que no está cotizado y que tampoco, por tanto, está estructurado. Como sabéis, nuestra misión es ser el mercado en el que cotizan los traders independientes. Esa es la aspiración que tenemos, para que cualquier inversor pueda acceder a cualquier trader para beneficio de los traders, de los inversores y de DarwinX en alineamiento mutuo. Pero claro, hay un problema. O sea, aquí hay 6 millones de personas, pero no todo el monte es orégano. O sea, todos te dicen que son buenos, todos creen que son buenos también, y tienen un incentivo en venderse como el activo más invertible que hay. Y, sin embargo, las rentabilidades pasadas, como sabéis, no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, hay mucha gente que ha obtenido retornos a pasado, pero que esos retornos, pues, no se mantienen en el futuro. Y desde el punto de vista de un inversor que está intentando invertir en los traders buenos, pues obviamente esta es una pregunta clave. Y, por otro lado, también desde el punto de vista de un trader bueno, es clave también que se ofrezca a los inversores herramientas buenas para que no pierdan el tiempo y el dinero con otros y luego se vayan a otro sitio, ¿no? Al final, ese es el tema que hay. Y lo bonito de todo esto es que el modelo de negocio de DarwinX como mercado, que combina, por un lado, el negocio del broker, que da servicio a los traders, y el negocio de la gestora, que da servicio a los inversores, no solo es el incentivo del trader ni del inversor encontrar a la gente buena, es que para nosotros, si no encontramos una forma eficaz y eficiente para que los traders buenos se sientan reconocidos y los inversores tengan fácil acceso a ellos, esto no funciona, porque si la gente pierde, nosotros no ganamos nada, ¿no? O sea, aquí estamos los tres, tanto traders como inversores como nosotros, en el mismo barco, y es importantísimo que el engranaje de asignación de capital, es decir, el engranaje por el cual los clientes de la gestora encuentran a los traders buenos en el mejor momento de la estrategia, pues es clave. O sea, y esto parece de perogrullo, pero es algo que
que nos diferencia de todo el resto de gente. Para aquellos que me estáis preguntando que os incorporáis tarde si hay algún problema, pues acabamos de empezar, no os habéis perdido gran cosa. En la parte de detalle, sí que estamos en la parte de la filosofía, que yo creo que es muy importante. En cualquier caso, la presentación se está grabando y se va a enviar a todos los participantes cuando termine, y luego también las colgaremos, como siempre, en el canal de YouTube. O sea que no os preocupéis, no tengáis angustia por haberos perdido nada, porque no lo habéis perdido, y si lo hubierais perdido, pues lo podéis volver a ver. Bien, seguimos. Bien, os hemos explicado cuál es el problema, o sea, cómo conseguimos todos juntos que los traders que realmente se lo merecen reciban lo más rápido posible el máximo de inversión de inversores, ¿no? Ese es el ejercicio. Pues aquí entramos en el enfoque de cómo hemos intentado dar respuesta a esa pregunta. Y la respuesta es, por resumirlo, es no analizamos el resultado. O sea, el hecho de que gane o pierda el trader no es algo que en sí mismo diga nada, porque podría ser algo aleatorio, sino que lo que hacemos es intentar identificar habilidades en el proceso de generar retornos. ¿Por qué? Porque si identificamos esas habilidades, si han ganado a pasado, tenemos mayor garantía en aquellos casos en los que hemos identificado habilidad de que gane a futuro, que en aquellos casos en los que se trate simplemente de una ilusión estadística, de una estrategia que ha ganado por pura potra y que no va a ganar a futuro, o bien incluso una especie de fraude moral por el cual gente se pone a generar estrategias de forma aleatoria y con un sesgo flagrante lo que hace es que solo muestra aquellas que han ganado, ¿no? O sea, es el tirar a jugar a la lotería, que eso, pues bueno, que lo hagan con su dinero, pero no con el nuestro como inversores, ¿no? Y esta es la clave de todo. Entonces, a partir de ahora vamos a empezar a hacer un poco de excursión a lo que es el interfaz de usuario de DarwinX. Me tendréis que ayudar un poco ahora con la tecnología, porque no sé si nos va a salir bien, ¿vale? Me confirmáis que seguís todos aquí viendo el PowerPoint, ¿no? Sharing, vamos aquí, y ahora voy a mostrar mi navegador. ¿Me confirmáis que veis mi navegador? Perfecto, aquí está el navegador en marcha. Nos vamos a ir a lo que fue la primera funcionalidad que lanzamos en DarwinX, que fue lo que llamamos el Trading Journal. Y os voy a explicar el proceso que se sigue de preparar los datos para para empezar a analizar la estrategia. Entonces vamos a coger aquí, seleccionamos un periodo en aleatorio. Y aquí es una cosa muy importante que no hemos sabido explicar hasta ahora, que vamos a hacer más esfuerzo a futuro, que es la transformación de trades, que es lo que veis abajo. O sea, aquí abajo veis, por ejemplo, pues esto es un trade que duró 1 día y 20 horas en el dólar neozelandés, empezando el 10 de mayo, ¿no? Este es el trade que podríais ver en MetaTrader. Pero este trade, en algún momento dado, por ejemplo, como veis aquí con esta línea vertical, ha convivido con otros 4 trades o incluso 2, veis aquí hay un momento 2, luego llega 3 y luego 4, ¿no? O sea, una posición es todos los trades que hay abiertos en un momento dado. En este caso no hay problema, veis como son diferentes activos. La posición lo que tiene en cuenta es todos los activos que hay. Como veis, arriba a la derecha, o sea, si os fijas aquí en el visor hay 4 trades abiertos en estos momentos que conjuntamente generan una posición que tiene a su vez un deleverage. No vamos a hablar hoy del deleverage, es la medida de riesgo, o sea, cuanto más alto, más riesgo hay, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí se hace la transformación entre trades y posiciones, y lo que estamos haciendo aquí es, en tiempo real, me decís alguno que no veáis el navegador, así que lo veo. Aquí vemos todas las posiciones, o sea, todos los trades que tenía abierto el trader en un momento dado, y cada uno de ellos genera una posición. ¿Por qué es importante esto? Pues porque lo que hacemos a partir de ahora es medir la posición, la rentabilidad que tiene la posición, la duración que tiene la posición, la volatilidad que tiene la posición, porque al final esto es lo que marca el riesgo que asume el inversor. Veo que hay aquí un par de preguntas, voy a intentar
ver si os he perdido por algo. Gracias, Jesús, por lo del kiwi, que estaba empanado, lo tenía que haber dicho. Carlos pregunta, ¿hay un tiempo mínimo de permanencia cuando inviertes o invierten en tu Darwin o se puede entrar y salir en cualquier momento? La respuesta es, si está el mercado abierto, es decir, si no estamos en fin de semana, se puede entrar y salir cuando se quiera, salvo los 5 minutos del rollover en el cierre de Nueva York a las 11 de la noche, porque ahí los spreads se abren un montón. Pero vamos, lo que se hace como inversor es replicar toda la posición que tenga abierta en cada momento el trader, y en la medida en que hay liquidez en el mercado, pues puedes entrar y salir cuando quieras. No es demasiado recomendable sobreoperar, porque obviamente cada vez que entras pagas comisiones para reproducir la posición y mira, si la posición lleva ya 3 meses, o sea, estás pagando más comisiones por unidad de tiempo que el trader, y eso al final lo acabas pagando, pero no hay ninguna restricción en lo técnico. Perdonad la excursión. Perfecto. Bueno, entonces estamos aquí con el Trading Journal y de nuevo, la base de la analítica es analizar minuto a minuto cuánto vale el equity del trader, ¿vale? Este es el punto de partida de la analítica de los 12 atributos invertibles. ¿Por qué? Porque analizando minuto a minuto vamos a tener muchísima granularidad de información que se pierde cuando se mira solo a ratios de Sharpe y todo esto, ¿no? O sea, lo que hemos puesto es una lupa muy potente que nos ha costado mucho en el lado tecnológico crearla, pero que nos permite analizar en detalle el proceso de creación de esos retornos. O sea, no estamos mirando los retornos, sino el proceso de creación de los retornos, ¿vale? Y a partir de esa evolución del equity minuto a minuto, con su concurrente evolución del deleverage, lo que hacemos es analizar en su momento, como sabéis, los que lleváis ya más tiempo, había 6 categorías de habilidades invertibles que analizamos, que son la experiencia, la gestión de riesgo, el timing, la consistencia o disciplina, el performance y la capacidad. Y desde que hemos lanzado el Reloaded, las hemos desdoblado en 12 subatributos para que todo el mundo pueda tener acceso a toda la granularidad de información. Otra cosa es que la quiera usar o no, pero de momento damos acceso a todo el mundo para que la tenga ahí. Aquí pregunta José Antonio, pagas cada vez que el trader entra y sale, pero nosotros seguimos dentro del Darwin sin salir. O sea, al final lo que está pasando es que el trader opera y eso, él paga unas comisiones en su cuenta y luego cuando tú compras un Darwin, tú tienes una cuenta de trading que no la gestionas tú, pero es una cuenta de trading. Entonces, cada vez que el trader entra y sale, tu cuenta también está haciendo operaciones y estás pagando por esas operaciones lo mismo que paga el trader, que son las tarifas competitivas que tiene DarwinX. Al final tienes una cuenta de brokeraje, pero no la gestionas tú. Eso es lo que consiste el Darwin. Bien, entonces lo que me gustaría explicar hoy es el porqué de cada uno de los elementos, haciendo énfasis en una cosa. Aquí lo que estamos intentando hacer es analizar atributos que todos estamos de acuerdo en que más es mejor. Por ejemplo, cuanta más experiencia tenga una estrategia, a igualdad ceteris paribus con todos los demás atributos, mejor. Cuanto mejor timing tiene una estrategia, a igualdad de condiciones en el resto de atributos, mejor. Es decir, todos estamos de acuerdo en que un 9 en timing de apertura de operaciones es mejor que un 3. Luego, en paralelo, hay dos cosas que matemáticamente y desde el punto de vista metodológico hacen esto muy potente. Uno es que todos los atributos son independientes entre sí. O sea, nada tiene que ver tener un buen timing de apertura con tener mucha capacidad y así sucesivamente. O sea, estamos midiendo cosas diferentes. Y además lo estamos haciendo de una manera que todas esas mediciones son independientes del nivel de riesgo. Es decir, un trader puede operar con un riesgo X y obtendrá una nota de 73 y esa misma estrategia con el riesgo de 2X seguirá obteniendo una misma nota de 73 y una misma nota para todos los 12 atributos invertibles. ¿Qué estamos midiendo a alto nivel cuando hacemos esto? Bueno, pues están, veis aquí en el interfaz, veis los 12 atributos. Vamos a volver ahora a la presentación para tenerlos aquí listados. ¿Me confirmáis que veis la presentación otra vez?
Juan, me has preguntado sobre cómo saber si el trader invierte en acciones o en otros activos. Recuérdamelo cuando acabemos la sesión y te la contesto eso, que se puede ver en la interfaz. Marcelo, me preguntas, o sea, puedes entrar y salir cuando quieras, no hay ningún problema. Y me decís todos que ya veis el PowerPoint, muchísimas gracias. Bien, volvemos al PowerPoint. Entonces, de nuevo, están los 12 atributos que los veis aquí listados. X, MC, RS, RA, están en el orden de arriba abajo, que están de izquierda a derecha en la interfaz. Y os explico rápidamente lo que intentamos medir en cada una de las categorías. En la primera categoría lo que medimos es la experiencia, es decir, tenemos suficiente información como para saber si esto es un buen trader o no, porque si no tenemos, directamente aquí hay un riesgo grande, que es que nos haya engañado el azar y pese a haber intentado extraer más información, pero todavía no tengamos suficiente información como para saber si es bueno o es malo. Y ese atributo de experiencia se descompone en dos elementos. Uno, que es el de EX, que lo que mide es cuántas decisiones independientes entre sí ha tomado el trader en el tiempo. O sea, tenemos acceso a mucha información o suficiente información o no. Ese es un punto. Y el segundo, o sea, todo esto, pensad que hay un par de años en cada uno de investigación y desarrollo para traducir esa frase que hemos dicho en conceptos matemáticos, y hay cosas que se tienen en cuenta, como por ejemplo, si todas las operaciones que hacemos son más o menos del mismo tamaño, acumulamos experiencia de forma más rápida que si hacemos una operación enorme que condiciona el resultado muchísimo más que muchas operaciones pequeñas. O sea, no serviría de gran cosa tener posiciones muy dispares. Eso se penaliza, por ejemplo, en la experiencia. Hay muchas cosas que se tienen en cuenta para que no nos podamos llevar a engaño con el resultado de la medición. Pero vamos, ese es el punto de experiencia, ¿no? O sea, el punto de experiencia además tiene una capacidad, o sea, tiene una propiedad que le distingue de todos los demás, que es que experiencia es la única que solo puede crecer. Es decir, empezamos en experiencia de 0 y llegamos a 10, y una vez que hemos llegado a 10 ya nos quedamos ahí para siempre porque ya tenemos suficiente información como para evaluar la estrategia. La información no se pierde. El segundo elemento, el subelemento dentro de lo que es el punto de experiencia, es la correlación con el mercado. ¿Qué estamos midiendo aquí? Bueno, pues nos estamos cubriendo del riesgo de que, por ejemplo, cuando se produce un ciclo muy largo de ganancias, pues por ejemplo en el oro, ¿qué ha pasado? Y hay un trader que predominantemente lo que hacía era apostar a la larga en el oro, pues lo normal es que cuando hay un ciclo al alza del oro y el trader suele entrar al alza, pues que haya ganado mucho dinero. Pero ¿qué pasa ahí? Que tenemos una correlación muy grande, market correlation, con un activo existente, que es el oro, y dependemos, sin nosotros saberlo, de que el oro siga subiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace la correlación de mercado? Pues lo que hace es penalizarnos si tenemos una correlación alta con los activos en los que operamos, porque entonces lo que tenemos es una estrategia de inversión en el activo y no de trading, que no es nada malo en sí mismo, pero desde el punto de vista del inversor, y digo, pues para estar aquí pagando comisiones por entrar y salir, simplemente me compro el activo y me dejo de historias. ¿Vale? Esos son los dos puntos de experiencia. ¿Alguna pregunta que tengáis en este caso? Vamos a entrar, si queréis, en el interfaz. Volvemos a Google Chrome. Un tema de usabilidad. Todas las notas, además de tener la explicación de en qué consiste la nota, son clicables y nos llevan al gráfico en el que se evalúa esto. ¿Vale? Entonces, aquí vemos por los periodos que lleva acumulado el trader y la nota que tiene en este momento. O si nos vamos al de Market Correlation, cuando cargue, vemos los activos en los que suele invertir, y están todos, para que lo podáis ver, para que podáis ver en detalle con qué activos tiene correlación y cuántas posiciones hay. Aquí había una pregunta de Juan que se había quedado por responder. Este es uno de los sitios en los que podrías ver dónde invierte el trader. No es el más intuitivo, hay otro más sencillo, que es el de comportamiento, pero aquí como mismo lo podrías ver. Y puedes ver, están ordenados también, o sea que podéis ver las posiciones, el mayor número de posiciones es en el primer activo y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Alguna duda? A ver. Saúl me pregunta que a partir de qué nivel se puede considerar una estrategia invertible o interesante a nivel inversor a futuro. Bueno, me voy a adelantar, pero
Yo creo que estoy entrando en detalle en los atributos, pero el resumen de todo esto, si queréis que os resuma algo, es que yo creo que para empezar a mirar estrategias, deberíamos empezar a poner un mínimo de puntuación de Discord. O sea, no lo haría por puntuación individual, salvo que seamos ya expertos, sino que directamente empezaría, no miraría estrategias, por ejemplo, con menos de 60, salvo que ya sepa lo que estoy haciendo. Pero como veréis luego, podemos aclarar esto bastante. Blanca me pregunta cuál es la diferencia entre posición y trade. Y esto lo hemos explicado antes, pero si queréis lo vuelvo a repetir porque ese es un punto que se produce mucho. Un trade es una operación que haces en MetaTrader 4, ¿no? O sea, he comprado pues 5 lotes de kiwi. Una posición es la concatenación de todos los trades que yo tenía en un momento dado. ¿Veis aquí abajo? Estoy viendo, por ejemplo, había 4 trades. En este momento vemos 1, 2, 3 y 4 trades. Y esos 4 trades se resumen en una posición que en este momento, o sea, solo veo, me está diciendo el visor arriba a la derecha, aquí veis que había 7 trades abiertos. O sea, una posición es la suma de todos los trades que tengo abierto en un momento dado. Y cuando hago un trade nuevo, obviamente abro una nueva posición. Espero que eso lo resuelva Blanca. ¿Por qué he explicado esto ahora? Porque entramos ya en los atributos de gestión de riesgo. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pues la gestión de riesgo la medimos a dos niveles. Una es al nivel de estrategia y a nivel de la estrategia básicamente lo que buscamos es que el trader apueste más o menos igual de fuerte a lo largo del tiempo. ¿Por qué es así esto? Pues porque, os pongo un ejemplo. Si arriesgo una barbaridad en enero y gano, y el resto del año arriesgo muy poco y pierdo en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, pierdo todo el resto del año, puede ser que acabe el año ganando, no porque tenga una estrategia buena, porque ha perdido 11 meses de 12, sino porque arriesgué muchísimo más en el mes de enero y eso pues está influyendo en el resultado final. Entonces, podría darse que apostando, por ejemplo, llevando esto al extremo, o sea, me lo juego todo, hago 100 trades y me lo juego en el último todo a cara o cruz. Bueno, pues el resultado de que gane o pierda ya no depende de que sea buena o mala mi estrategia, sino de que estoy apostando a saco en un solo trade. De forma que una operación me enmascara las virtudes o carencias que tenga toda mi estrategia. En línea con eso, si vemos que arriesgamos, o sea, tenemos esto mide el nivel de riesgo de forma constante en el tiempo, pues ya sabemos que si hemos acabado el año ganando y hemos arriesgado todos los meses igual, pues la probabilidad de que haya habido una operación concreta o un mes concreto que nos marque todo es mucho más baja. A igualdad de condiciones es mejor una estrategia que mantiene el riesgo constante que una que no lo mantiene, volviendo a eso. Y eso lo medimos a nivel de estrategia y a nivel de posición. Si otra cosa que os agradecería es, según voy hablando, yo estoy tan metido en todo esto que ya me olvido de las cosas que no entendéis. Pero si cualquier cosa que digo no la entendéis, os agradecería muchísimo que me lo pongáis. Oye, no he entendido esto, no he entendido aquello, porque estamos trabajando ahora para crear muchísimos más webinars y además explicar todo muchísimo mejor en la interfaz, incluso dando cursos, y esto nos ayudará, porque estamos tan contaminados ya que nos perdemos, ¿vale? Pero hemos cubierto ahora mismo la parte de gestión de riesgos. Si queréis, volvemos aquí a la presentación. O sea, hemos medido experiencia, tenemos la parte de gestión de riesgo y lo que estamos mirando por el lado de gestión de riesgo tanto en RS como en RA es evaluar que el trader no nos la está colando con modificar mucho el nivel de riesgo de su estrategia, porque como he dicho, por eso podría ser que apueste un montón en una posición y esa gane o pierda y eso marque el devenir de la estrategia. Y además es una indicación de alguien que no tiene buena gestión monetaria, con lo cual pues, estamos cubriendo ahí posibles elementos de riesgo como inversores. Bien, pasamos, como veis aquí, tenemos otro atributo que es el de timing. Cómo de bien entra y sale el trader, la estrategia en el mercado. Como siempre, podemos volver aquí a la interfaz y aprovecho también para iros enseñando pequeñas cosas que hay que no siempre se ven, pero que son muy útiles, como por ejemplo, mira, vamos aquí a timing de apertura y cierre. No sé si sabéis, porque hay veces que no le damos suficiente foco, por un lado que se puede hacer scroll en la interfaz, es decir, que hay veces que hay información más abajo. Ahora, la parte esta de volver al principio te lo indica, pero tienes que haber hecho un poco de scroll ya para que te lo diga, si no te lo pierdes, ¿no? O sea, está esta parte en la que, por ejemplo, aquí hacemos
la evaluación del timing de apertura y abajo hacemos el timing de cierre. ¿Qué estamos midiendo aquí? Pues si somos aleatorios al entrar en el mercado, lo haremos igual que un mono que entra al tuntún y sacaríamos una nota de 5. Si por la razón que sea tenemos un algoritmo que es muy potente a la hora de identificar entradas, lo más probable es que a lo largo del tiempo entremos mejor que ese mono aleatorio y en ese caso lo que tendremos es una nota alta en OS y porque batimos a otras estrategias, que no es el caso aquí. Y luego lo que podemos ver también, que es que esto no le damos suficiente valor, podemos tener también la evolución en el tiempo de esa nota. O sea, no solo sabemos que ahora mismo tiene un 5,08, sino que sabemos que más o menos ha estado estable entre el 4 y el 5 pues en el periodo de referencia que tengamos aquí. Podemos hacer los últimos 3 periodos o podemos pasar a los últimos 12 periodos y vemos que, por ejemplo, la nota de timing de esta estrategia pues parece que ha ido mejorando, si miras la tendencia. O vemos también la nota de cierre, que a cambio parece que está, bueno, más o menos estable, en una nota tirando a mala. ¿Vale? Entonces, de nuevo, pues vemos las dos notas de timing, de apertura y de cierre. A ver si se me acumulan aquí preguntas. Os voy contestando en privado para aquellos que son individuales. Me dice alguien que esto no es lupa, es rayos X, efectivamente. Lo que pasa es que hay que explicarlo, los rayos X. Gracias, Ingrid, por tu comentario. Y luego, Ángel, luego si quieres retomamos las preguntas que no te he contestado y las hacemos al final. Perdona, que es que nos hemos quedado en la experiencia y nos rompe un poco el flujo ahora. Disculpas. Bien, hemos hablado del timing y luego lo que buscamos también, pues de nuevo, es la consistencia. De nuevo, no estamos intentando hacer el santo grial de cada uno de los elementos, lo que estamos intentando es analizar diferentes partes de la estrategia para descartar que por potra se nos haya podido colar alguien que gana, pero gana sin un patrón, ¿no? Y en el caso concreto de la consistencia de la disciplina, volvemos al PowerPoint. Tenemos 4 sellos. ¿Qué estamos mirando? Intentamos buscar patrones que nos den una idea de si estamos ante una estrategia o ante una metralleta de cosas que hace cosas al tuntún. Por ejemplo, si yo tengo una estrategia, o sea, si un marciano baja y ve que me abro las operaciones, gano 40 pipos o pierdo 20 pipos y me cierro, o sea, ya sea cuando gano 40 pipos me cierro, tengo un take profit automático. Cuando pierdo 20 pipos me cierro, tengo un stop loss automático. Y además, nunca estoy en mercado más de 6 horas. Pues no sé si es una buena estrategia o una mala estrategia, pero lo que sí que puedo decir es que es una estrategia, porque básicamente hay una regla que muy fácilmente lo describe. Y dices, oye, nunca está en mercado más de 6 horas, se cierra siempre que toca los 40 pipos de beneficio y se cierra siempre que toca los 20 pipos de pérdidas. ¿Que funciona o no? No lo sé, eso me da igual. Pero de momento sé que tengo una estrategia que es fácilmente describible. Eso a mí como inversor me da más confianza. Jordi me preguntaba si podía volver al gráfico de cierre. Voy a volver un momento, efectivamente, porque lo he explicado mal. O directamente no lo he explicado. Lo que estamos haciendo aquí, en el tema del cierre, perdonad antes de que me meta en la disciplina, es evaluamos la estrategia comparándola con 10 estrategias aleatorias que lo que hacen es entrar, en el caso de apertura, entrar sistemáticamente antes o después en cada uno de los trades que ha hecho el trader en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Pues medimos, por ejemplo, si una operación ha durado 100 minutos, decimos, vale, yo sé que entró en el minuto 0 y salió en el minuto 100. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiera entrado 50 minutos antes de lo que entró? Menos 50%. O 40 minutos antes de lo que entró, menos 40%. O 20 minutos después de lo que entró, más 20%, porque os recuerdo que la posición duraba 100 minutos. Entonces, siempre relativo a la duración de la posición, en porcentaje, vemos qué precio tenía el activo antes y después de que entrase el trader y le comparamos. En este caso vemos que la estrategia es, en este caso, lo que está diciendo es que entrar antes, esto por ejemplo sería una posible optimización. O sea, entrar antes, esto es más complicado porque no lo sabes hasta que ha sido después, ¿no? Pero entrar antes parece que le ayudaría a esta estrategia. No sé si me explico, Jordi. Y para el cierre hacemos lo mismo.
parece de nuevo que salir antes le hubiera ayudado a esta estrategia. Y además, desde el punto de vista de un inversor, ya no tanto de optimización, lo que nos está diciendo la evolución es muy importante porque el caso del timing, por ejemplo, uno de los sitios donde se empieza a notar que una estrategia deja de funcionar es que la nota de timing empeora. O sea, y puede seguir ganando, pero el timing empeora, empeora, empeora y de repente pues deja de ganar. ¿Por qué? Porque el timing se está yendo al garete. Parece que el patrón que tenía identificado la estrategia, pues por la razón que sea, se ha ido definitivamente o en este entorno de mercado pues no funciona. Me preguntáis si las opciones de mejora se las comunicamos al trader y, o sea, toda la información que hay de todos los traders es pública para todo el mundo y entonces el trader que hace el esfuerzo de intentar entenderlo lo valora mucho y como siempre, pues es cuestión de que entienda lo que le estamos diciendo, pero, pero es el desafío y tenemos que hacer mucho esfuerzo ahí para intentar ayudar al trader porque, de nuevo, como estamos tanto traders como inversores como DarwinX alineados para que ganen, pues nos interesa transmitirles estos mensajes y seguiremos trabajando en esa línea. Pero bueno, me he desviado de la parte de timing y además me estoy dando cuenta de que os había dejado con la pantalla... Mierda. Bueno, os pido disculpas. Se ha quedado en la pantalla del... ¿Estabais viendo el interfaz o estabais viendo el PowerPoint? Ya me he liado. Estabais en interfaz, ¿no? O sea, aquí, Jordi, por resumirlo, lo que estamos haciendo es un ranking de todas de qué hubiera pasado si el trader hubiera entrado sistemáticamente más tarde, que son porcentajes positivos, o sistemáticamente antes, y en función de lo bien que lo haga se le pone una nota. O sea, cuantas más estrategias bates, si tu punto de entrada es mejor que entrar antes o entrar después, sacas un 10. Si no, pues vas perdiendo nota. Y luego ves la evolución en el tiempo, que también es muy importante. Volvemos a la parte de disciplina. Y aquí, como os decía, lo que buscamos son patrones, tanto en los retornos positivos, es decir, ¿hay un patrón en el cierre de los retornos positivos? ¿Existe este patrón, por ejemplo, de cerrarse siempre cuando gana 40 pipos? ¿O hay 7 estrategias que puede pasar algorítmicas que están diferenciadas? Pues, ¿cómo funciona eso, ¿no? En los negativos, lo mismo. Y luego vemos también patrones en la duración de las posiciones. Vemos patrones de que, pues, por ejemplo, siempre duran más o menos 4 horas o duran o 4 horas o 8 horas, que puede pasar cuando hay varios algoritmos en una misma cuenta. O sea, lo que estamos buscando aquí es reglas que parece que se cumplan en el tiempo, porque si hay reglas que se cumplen en el tiempo, a igualdad de condiciones, eso nos da más confianza como inversores. Y luego también intentamos descartar que haya aversión a la pérdida. Entonces vamos a la interfaz para ver cada uno de los atributos. De nuevo, vemos la nota y podemos darle, por ejemplo, a la consistencia en retornos positivos. Está evaluando la parte derecha de este gráfico y la va siguiendo en el tiempo para los positivos y para los negativos, como os he comentado. Luego volvemos a la parte de... Pasamos al siguiente. La consistencia en la duración, que es el mismo gráfico, pero ya con un foco, en lugar de mirar el eje derecha-izquierda, estamos mirando el eje de arriba-abajo. Cuando lo cargue. ¿Veis? Aquí sí que parece que hay una consistencia de la duración bastante alta, porque rara vez pasamos de los 25 minutos operando. A lo mejor hay alguna operación que se nos va a las 3 horas y pico, pero la mayoría de las operaciones pues no pasan de este rango horario de 25, de media hora más o menos, ¿no? Esto es lo que está buscando y por lo tanto pues el sistema le pone una buena nota en esto. Voy a ver si hay preguntas. Bien, Jesús me hace un comentario que creo que es relevante compartir con los demás, ¿no? Me dice, en el caso de los swing traders, la consistencia es secundario porque depende de lo que haga el mercado y cada operación es distinta entre ellas. Se podría decir que mide lo mecánico que sea la estrategia, no dejando
de ser disciplinada en una baja nota. Pues efectivamente, o sea, aquí no estamos haciendo juicios de valor, simplemente que estamos diciendo, es una forma de decir que bueno, que esta estrategia pues no es tan sistemática en entrar en los rangos cortos. Y eso no es ni bueno ni malo, pero es. Y hay que medirlo, es una información que es relevante. Y aquí me estáis preguntando si una operación dura días, ¿penaliza o no penaliza? Aquí de nuevo, los algoritmos no penalizan, los algoritmos analizan y están dando información son puntos de información que recabamos a partir del histórico para sacar toda la información presente en el histórico. Y de nuevo, lo potente de los algoritmos no es la nota que ponen individualmente, sino la nota que ponen en colectivo, porque son 12 atributos que miran cosas muy relevantes de cada estrategia y luego, de forma independiente, tanto de los otros atributos como del nivel de riesgo, para luego combinarlo en una sola nota del 0 al 100, que sí que sabemos, y eso es lo que os puedo confirmar, que es predictiva a la hora de encontrar traders. Y luego entramos en cómo usar ese valor. Pasamos al siguiente elemento, que es la loss aversion, la aversión a la pérdida. La aversión a la pérdida es un sesgo que tenemos los humanos cuando estamos estresados, que nos hace ser más proclives a aceptar una posición perdedora. O sea, aguantaremos más una posición perdedora de menos de 30 pipos o tenemos más tentación de cerrar una posición ganadora de 30 pipos de la que tenemos de cerrar una posición perdedora. O sea, estaremos dispuestos a tomar más riesgo cuando estamos perdiendo que el que tenemos cuando estamos ganando. Y eso, a larga, es una cosa que nos puede acabar matando. En este caso, por ejemplo, esta es de las pocas estrategias que veréis de trading que tiene que es mucho más proclive a ganar que a perder. Esto es raro. La mayoría de la comunidad tiene una nota mala porque tiene las barras rojas, son lo máximo que ha llegado a perder el trader en la posición. Y luego, si os fijáis, vamos a entrar aquí, no se puede hacer zoom, pero veis que hay una barrita negra ahí. La barrita negra es el tercer punto de información que nos da, que es dónde se cerró el trader. O sea, en este caso, en esta posición, en el dólar yen, la posición llegó a ganar un 2,4% del equity, llegó a perder un 0,34% del equity y el trader se cerró cuando ganaba un 2%. ¿Vale? Para que lo entendáis. Y así sucesivamente lo podéis hacer para todo el resto de posiciones. O sea, en este caso no hay aversión a la pérdida, que es algo que puede ser un indicador peligroso a tener en cuenta. O sea, si sabemos que hay muchas estrategias que ganan dinero, pero tienen aversión a la pérdida y van muy bien hasta que un día de repente revientan y no sabes dónde venía. Y sí que lo sabes porque tenía aversión a la pérdida, lo puedes haber identificado. A ver, ¿dudas con esto? Aquí Jordi dice, si un trader siempre invierte por ejemplo, entiendo que esto es en la duración de la consistencia. Si un trader siempre invierte 2 días, obviamente tendrá buena nota en eso. O sea, tendrá una duración consistente y por lo tanto sacará un 10 en consistencia en la duración. Otra cosa es que tenga sentido porque no solo va de esto. Abel pregunta que donde pone 12 periodos, 6 periodos o 3 periodos, ¿son posiciones abiertas? Y no son posiciones, son periodos. O sea, un periodo más o menos equivale a un mes completo en el mercado. Entonces, 3 periodos serían los últimos 3 meses a tiempo completo en el mercado, los últimos 6 periodos y los últimos 12 periodos. O sea, estamos mirando periodos de relevancia estadística, no estamos mirando posiciones. Y 12 periodos es todo lo que se tiene en cuenta a la hora de poner una nota. Todo lo que haya pasado más allá de los 12 periodos ni se mira. Pero vamos, buen punto porque está explicado, vamos, directamente no está explicado. Es algo que tenemos que mirar. Bien, vamos con el siguiente, que es el de performance, siguiendo aquí la lista. Aquí lo que hacemos es evaluar, como es muy difícil comparar el performance de estrategias entre sí, porque ¿cómo comparas una estrategia que se pega 20 minutos en mercado cada vez que entra o con otra que entra y se pega 2 días? Es muy difícil de comparar una con la otra. Entonces, lo que hacemos es evaluar a cada estrategia contra 10.000 estrategias comparables. Es decir, si tenemos una estrategia que suele entrar 2 días en el mercado, pues la comparamos con estrategias hipotéticas que entran siempre 2 días en mercado. Y vemos entre todas las estrategias que entran 2 días en el mercado a cuántas ha batido, que es lo que estamos mirando aquí. O sea, el percentil
vemos el percentil, por ejemplo, 50 es cuánto ha ganado la estrategia media, que es 0 porque son aleatorias, o cuánto ha ganado la estrategia 80%, que es por definición mejor que 80 de cada 100. Pues la de 80 ha ganado a 9,46. O sea, el percentil 80 ha ganado un 9,46 y sin embargo esta ha ganado un 14,38, lo que hace que esté más arriba. ¿Vale? Y por eso tiene una nota pues prácticamente de 10. ¿Por qué? Porque bate al percentil 99% en muchos casos. Es una forma alternativa de medir el rendimiento que no depende del nivel de riesgo, porque, por ejemplo, un ratio Sharp, cuanto más riesgo tiene la estrategia, mejor ratio Sharp tiene, porque solo puedes perder todo, pero puedes ganar infinito. Y al final un ratio Sharp lo que divide es lo que arriesgas por lo que ganas. Y por último, lo que tenemos es una nota de capacidad, que es sobre todo para uso del trader, pero que es importante para el inversor, que lo que mide es a partir de qué umbral de inversión empiezan a decaer los rendimientos de la estrategia. ¿Por qué? Porque la liquidez del mercado no es infinita. O sea, cuando gestionamos 1.000.000 de euros, entramos en mercado y salimos en mercado sin que se note, o bueno, o casi se note. Pero cuando gestionamos pues 100 millones, movemos el mercado y eso hace que la rentabilidad por el último euro pues pueda ser menor que la del primer euro y desde luego incluso hasta negativa, ¿no? Y eso hay que medirlo y le ponemos una nota de capacidad que en este caso es difícil. Aquí lo que hay es la ley de la gravedad de las estrategias. Cuando tenemos una estrategia muy buena, lo normal es que tiene poca capacidad. ¿Por qué? Porque hay gente muy lista por ahí que también la habrá visto, pero no la usa porque está buscando cosas más grandes. No es bueno o malo en sí, pero tenemos que tener cuidado porque cuando ya empieza a haber demasiados activos, pues empieza la divergencia de los inversores que veis aquí. ¿Alguna duda? Vale, entonces entramos en el punto que os he dicho hasta ahora. Os he explicado todos los 12 atributos para que entendáis el grado de profundidad con el que miramos la estrategia, pero no porque recomendemos usar los 12 atributos como primera herramienta. O sea, los 12 atributos, si queréis, son el pincel ya para hacer la última criba. La brocha gorda de seleccionar las estrategias invertibles es la combinación de las estrategias, que es la puntuación del 0 al 100 que veis, del Darwin X-Score. ¿Por qué? Pues porque, como os he dicho, que son independientes entre sí, es extremadamente improbable que una estrategia que tiene una puntuación del 0 a 100 alta no sea buena. Ese es un poco el resumen del tema. Me pregunta José Antonio qué es la divergencia de inversores. Si nos da tiempo, al acabar la presentación, te lo explico y si no, creo que vamos a tener que crear un webinar sobre esto porque es un tema que da para un webinar entero. Entonces he dicho lo del tema del Discord y entonces ya entramos en cómo usar esto, que nos lo pregunta muchísima gente. ¿Cómo filtrar en DarwinX? Bueno, pues vamos. Importante, estamos gestionando un activo que tiene vida propia, se llama DarwinX porque las estrategias nacen, crecen, se reproducen y mueren, o sea, no hay estrategia que dure para siempre y entonces lo que necesitamos aquí es pues tener un imán que continuamente de este montón de paja que tenemos nos ayuda con el menor esfuerzo a encontrar las estrategias que mayor probabilidad de ganancia a futuro tienen y eso es lo que de alguna manera hemos montado aquí, un entramado para intentar conseguir hacer eso, ¿no? Y el esquema consiste en empezar a lo gordo, o sea, empezamos con 1.000 y pico Darwins, que eso es inmanejable, ni Dios puede ser capaz de gestionar 1.000 y pico Darwins y aparte es que la mayoría no valen para nada, ¿no? Con lo cual necesitamos una herramienta de filtro que nos pase de ese universo total de pues 1.200 o 1.300 Darwins que puede haber en cada momento o en estos momentos a aquellos que vamos a seguir, ¿no? Entonces hacemos un filtro que directamente nos quita de los 1.000, nos deja en 50. Y la mejor forma para hacer esto es filtrar por Discord. O sea, voy a coger los 50 con el mejor Discord y no calentarse la cabeza. Los 50, 60, lo que más realmente nos guste. A partir de ahí, esto es una lupa, pero no es un milagro. O sea, lo que nos está ayudando es a pasar de 1.200 a 60 sin perder tiempo. Y de ahí ya empieza el trabajo más fino de intentar pues seguir aquellos que tienen una curva que nos gustan más o cosas que nos van
por la razón que sea, no, nos gustan más. Nos gustan más porque tengan, pues no lo sé, buen timing o porque tienen una serie de cosas que nos dan garantía. Con el paso del tiempo vais aprendiendo y ya pasamos de esos 50 a darle al favorito. O sea, como veis, volvemos aquí a la interfaz, por si alguno no lo sabe. O sea, una vez que estoy aquí en la interfaz, yo puedo hacer que añadir un Darwin a mis favoritos, o puedo ver también si está esto si lo veis desde el principio en Explorando, por ejemplo, o desde cualquier filtro, le podéis dar al icono del corazón, que no está. Bueno, no está, es que no estoy logueado. Tendría que estar logueado para poder hacerlo. A ver, voy a entrar. ¿Veis? Ahora que estoy logueado, puedo añadir, por ejemplo, a NTI a mis favoritos y ya una vez que lo tengo aquí, me puedo venir a mis filtros de favoritos y me aparecerán aquí los que he ido añadiendo con el tiempo, ¿no? Entonces pasamos de filtrar a tener 50 a seguir, por ejemplo, pues a 20. Vuelvo aquí un poco a la presentación para que tengáis el esquema. O sea, filtro para tener 50, me cojo entre 5 y 20, que ya más o menos los tengo pues, más estudiados y los sigo como favoritos. Ese es el universo invertible que voy a seguir. Y luego de esos 5 a 20 que tengo, a lo mejor solo invierto en un momento dado entre 3 y 10. Y de hecho me reservo dinero para tener ahí, cuando veo que uno entra en racha buena, pues le pongo más dinero. O sea, hago gestión ya más activa de cosas que vea. Y luego, según vea mis 3 o mis 10 y ya los tenga más conocidos y los conozca, pues se te pueden conocer incluso ideas de tradear, de, por ejemplo, pues decir, no, es que cuando un trader bueno ha tenido una racha mala y sé que va a volver, pues entonces le meto más dinero, porque sé que va a acabar ganando otra vez y martingaleo con la gente que lo hace bien, ¿no? Así que están esas opciones, pero el proceso es eso, de empezar de brocha gorda con el filtrado por el Discord para entrar a seguir a 5.20 en lo que quizás ya entro a usar los filtros más detallados de los atributos invertibles y luego ya cuando estoy 100% seguro de que conozco muy bien a estos 3 o 10 favoritos, pues les meto dinero, gestionando ese dinero que les meto, reservándome parto en cash para incluso doblar. O sea, estamos hablando de una gestión activa que puede tener pues tan buenos o mejores resultados que la pasiva. Y la pasiva, pues yo me iría más a los blue chips de mirar a los 4 o 5 que más inversión tiene y restringirme a eso, no calentarme la cabeza. También cada uno tenéis que saber qué dedicación de tiempo o qué capacidades tenéis o psicológicamente qué os va mejor, ¿no? O sea, es un tema ya más personal. Entonces hemos revisado ya todo esto y bueno, por hacer realmente hemos acabado lo que es el cuerpo de la presentación. Si hay dudas que se os han ido quedando, no dudéis en ir poniéndolas. Yo, mientras tanto, aprovecho para repasar las herramientas que están ahí, las veáis o no las veáis, ¿no? Uno es el gestor de riesgo, que lo que hace es que os garantiza que el riesgo de todos los Darwins es igual entre todos y más o menos similar a una acción mid-cap, ¿no? O sea, un Darwin es pues igual de volátil que pues pongamos que las 5 acciones más volátiles del IBEX. Ese es el riesgo de un Darwin individual. Cuando lo combino ya en 5 más Darwins, pues he bajado a un nivel de riesgo similar al del IBEX e incluso inferior. El Discord y los atributos ya los he explicado ya. Luego, asumo que sabéis que hay un motor de correlación que mide la correlación entre los Darwins que tenéis en una cartera. Eso lo podéis ver, os lo enseño en la interfaz en un momento. Desplegáis aquí la visión de vuestra cartera, le dais aquí abajo y veo el riesgo que tengo. En este caso, pues he hecho una prueba siguiendo a NTI, pero si tuviese a 5, pues podría llegar a ver la correlación entre ellos. Y más importante, veo que el VAR de cada uno de ellos es el 10% o el 20%, si en este caso yo, porque han invertido apalancado, pero luego el VAR de la cartera, según vas añadiendo más, baja porque se diversifica el riesgo.
Está también la funcionalidad de los rebates de diversificación, que también da para un webinar, no voy a entrar hoy en detalle. Lo que hacemos es compensaros el exceso de comisiones. O sea, puede ser que tengas dos traders, uno está corto el euro dólar y otro largo el euro dólar, y al final estás pagando comisiones por estar corto el largo el euro dólar, que es básicamente estar flat, pero has pagado dinero y pagarás success fee al que está corto o al largo en función de si sube o baja el euro dólar, pero no recuperas del otro, ¿no? Entonces, en Darwinexo retrocedemos las comisiones. Eh, Bien, luego los filtros, que ya sabéis, es la herramienta esta para poder ir, creamos un filtro, elegimos, por ejemplo, el Discord como atributo, vamos al siguiente paso y ya nos permite pues, gestionar el criterio de puntuación. O sea, cacharrear un poco con esto para que lo veáis, no es todo lo intuitivo que podría ser, pero veis, le damos aquí al lápiz y podemos poner aquí pues, entre 60 y 100. ¿No? Pues le damos ahí y ya nos filtra por los que tienen esa nota. Solo me deja poner hasta 81. ¿Veis que no hay un límite ahí? Ya me lo ha filtrado y me está diciendo, pues me está mostrando todos los que tienen una puntuación entre 60 y 81, que veo ahí que hay 99 Darwins. Y así sucesivamente hasta que bajo gradualmente en el proceso de filtro. Está la parte de favoritos que os he indicado, que es cuando estéis logueados el corazón que tenéis aquí, lo añadís y lo quitáis dándole o quitando. Ya os dice que se añade o se quita. Importante, y esta es muy, muy buena, está la funcionalidad de la evolución de las notas, que es algo que hemos añadido recientemente. Os venís aquí a los atributos invertibles y os muestra la evolución del Discord en el tiempo y podéis ver muchos casos como, por ejemplo, pues hay traders que veis que iban ganando y han dejado de ganar y en muchos casos el Discord anticipa, o sea, empieza a bajar antes de que baje la rentabilidad, con lo cual es un criterio a tener muy, muy en cuenta. Y bueno, hoy también no voy a entrar en detalle, pero una funcionalidad que lleváis muchísimo tiempo pidiendo, que son las órdenes condicionadas, la posibilidad de poner take profits y stop losses, la acabamos de lanzar, o sea, en demo. Si empezáis a cacharrear con vuestra cartera en demo, veréis que existe ya la posibilidad de poner take profits y stop losses en los Darwins. De hecho, hay un webinar la semana que viene para explicarlo y también lo lanzamos hoy en el blog para que lo podáis mirar. Es algo que ya está. Y para aquellos que no lo sabéis, también existe una aplicación en Android que os permite hacer seguimiento en tiempo real desde el móvil de la cartera de inversores. Muchas gracias, Jonas, por decirme lo del 81. Y bueno, también aprovecho que os habéis dado aquí de alta y estáis aquí aguantando el rollo macabeo que os he contado para contaros un poco qué estamos preparando a futuro en nueva funcionalidad. Que sepáis que estamos trabajando sobre la posibilidad de tener backtests para que veáis, por ejemplo, pues el rendimiento ha pasado de un determinado filtro con unos criterios de asignación de pesos en la cartera. Estamos creando robots que lo que hacen es rebalancear automáticamente las carteras en función de los criterios de filtro. Es decir, podríais crear un filtro y asignarle dinero sabiendo que cada día el robot, pues si entran o salen nuevos Darwins que cumplan los criterios del filtro, te va a invertir o desinvertir de ellos. Eventualmente también tenemos la funcionalidad de multicartera para que podáis tener varias carteras con diferentes, pues por ejemplo, inbots funcionando en tiempo real. Y en última instancia, esto al final, como veis, está acabando siendo un monstruo, de manera que habrá gestores profesionales que querrán utilizar una API y lo que estamos haciendo es preparar la posibilidad de que podáis acceder de forma programática a toda la funcionalidad y los datos, tanto actuales como históricos de la plataforma. Y nada más, es lo que quería tratar hoy. Como veis, como nos pasa siempre, pues esto daba para 7 webinars. Habéis visto que sí que recuperamos el tema de los webinars, así que hay muchos temas con los que me quedo que tenemos que retomar. Uno de ellos es la divergencia. Pero vamos, echarle un buen ojo a la parte esta de webinars en la que os habéis apuntado, porque esta vez sí, ya tenemos aquí el proceso montado para ir dándole continuidad al proceso de formación y vamos a hacer mucha inversión para que todos entendáis mejor el producto que hay, que es bueno, pero como veis es complejo y requiere de explicaciones. Así que nada más, de momento lo dejo
aquí porque tengo que incorporarme al webinar en inglés en 5 minutos. Si hay alguna duda que me esté dejando en el tintero que queráis o sugerencias de nuevos webinars, por favor, no dudéis en añadirlos. Y Ángel, si quieres, mándame tu número y te llamo ahora cuando acabe con el otro, ¿vale? Para que no te quedes con el lío. Muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Espero que os haya ayudado un poco. Tenemos que profundizar más, pero creo que es un primer paso en la dirección correcta y vamos a profundizar por aquí. Un abrazo a todos y hasta el próximo.